Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a ver el tercer método de conteo, que es el tema de combinaciones. En la anterior clase habíamos visto un problema que lo habíamos resuelto usando permutaciones, que es lo que estudiamos en aquella clase, principio de la multiplicación, que es lo que estudiamos en una clase pasada, y combinaciones adelantándonos a esta clase. Justamente ahora vamos a hablar de combinaciones. Recordemos que de los métodos de conteo que tenemos y que son casos de aplicación del principio de la multiplicación, tenemos dos tipos. Permutaciones, donde el orden de los elementos es importante, y combinaciones, donde el orden de los elementos no es importante. En el caso de combinaciones, lo que estamos contando, como habíamos indicado anteriormente, es conjuntos o subconjuntos. En el caso de las permutaciones, en cambio, contamos secuencias o cadenas. Tanto en combinaciones como en permutaciones hay con reemplazo y sin reemplazo. En esta clase, pues, como dije, nos dedicamos a estudiar el tema de combinaciones. Empecemos hablando, pues, de combinaciones sin reemplazo. ¿Ok? Ya habíamos visto anteriormente a qué nos referimos con sin reemplazo, así que ese mismo criterio de sin reemplazo, es decir, sin tener elementos que se repiten, aplica a estas definiciones. Vamos a ver dos definiciones. Vamos a asumir de nuevo que tenemos un conjunto formado por n elementos y lo que vamos a definir es qué es una combinación. Entonces, una combinación, una forma de definir lo que es una combinación es, vamos a seleccionar k elementos y los vamos a poner en un conjunto y por lo tanto el orden no es importante. En definitiva, esta definición lo que nos dice es, de estos n elementos, seleccione k y póngalos en un conjunto o en un subconjunto de x. Eso es una combinación. Esto se diferencia de las permutaciones generalizadas sin repetición en el sentido de que las permutaciones generalizadas era seleccione k elementos y póngalos en todos los órdenes posibles esos k elementos. Ahora no. Ahora selecciono k elementos y esos k elementos van a un solo subconjunto. Ok, esa es la definición 1. La definición 2 nos dice que una combinación de k elementos seleccionada a partir de un conjunto de n elementos también puede ser vista como la cantidad de subconjuntos que se obtienen a partir del conjunto X. Y de nuevo nos pone en verde el tema de que recordemos que en un subconjunto o en un conjunto el orden en el que van los elementos no es importante. ¿Ok? Entonces, en definitiva, estas dos definiciones nos dicen lo siguiente. Tengo un conjunto de n elementos, un subconjunto de X, S va a ser 1 que va a contener Y1, Y2, y así sucesivamente hasta YK elementos. ¿Ok? Bien, entonces noten ustedes que aquí lo que estoy haciendo es a todos los elementos que seleccioné los pongo en un subconjunto. En el caso de permutaciones generalizadas sin repetición, seleccionaba k elementos y luego tenía que ir generando todas las secuencias que yo puedo obtener poniendo en un orden cada uno de esos k elementos. Acá no. Acá todos esos elementos forman un solo subconjunto. Con esto tenemos este teorema que nos dice que el número total de combinaciones de k elementos seleccionados a partir de un conjunto de n elementos es combinación nk. Este combinación nk es igual a esta expresión de aquí y en definitiva esta es la expresión que tenemos, donde k vale entre 0 y n. Es decir, puedo seleccionar ningún elemento en el caso extremo inferior
o puedo seleccionar todos los elementos en el caso extremo superior. Al ser este un teorema, necesitamos demostrar. Ok, nosotros habíamos dicho que en el caso de permutaciones generalizadas, si tenemos n elementos, x1, x2, x3, y así sucesivamente hasta xn, y formamos un subconjunto S, más bien dicho, tenemos que seleccionar un subconjunto S donde tenemos k elementos, y1, y2, y3, y así sucesivamente hasta y sub k. El número de permutaciones era, por ejemplo, una permutación era y1, y2, y3, y así sucesivamente hasta yk. Otra sería y2, y1, y3, y así sucesivamente hasta yk. Y así sucesivamente. ¿Cuántas permutaciones hay aquí? Ustedes recordarán que es PNK. Esto es lo que es de la clase de permutaciones generalizadas sin repetición. Resulta de que en el caso de combinaciones, no tenemos que listar todos los órdenes de estos K elementos. Todos estos órdenes dan el mismo subconjunto. En pocas palabras, lo que tenemos que hacer es dividir este valor para el número total de ordenamientos de K elementos que yo puedo tener. Entonces, dicho de esa manera, pues el resultado sería la combinación NK es igual al número de permutaciones de K elementos seleccionados de entre N elementos, pero eso dividido para el total de ordenamientos de K elementos, que es K factorial. ¿Por qué? Porque estos K factorial ordenamientos que yo tengo de K elementos dan exactamente el mismo subconjunto. Bien, si reemplazamos los valores, tenemos que PNK es N factorial dividido para N menos K factorial, y todo esto dividido para K factorial. Y todo esto es igual a N factorial dividido para K factorial por N menos K factorial. Y si ustedes se fijan, pues esta es la fórmula que tenemos en el teorema anterior, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo en este caso hemos partido de lo que ya conocíamos, que es permutaciones, y con eso, simplemente dividiendo para K factorial, que es el número de elementos que está presente en la selección que he hecho, y yo tengo el número de combinaciones. Ahora, mi pregunta para ustedes es, si yo comparo el número de combinaciones para el mismo valor de n y el mismo valor de k, con el número de permutaciones para el mismo valor de n y el mismo valor de k, ¿cuál es más grande? ¿El número de permutaciones o el número de combinaciones? ¿Qué es más grande? ¿El número de combinaciones o el número de permutaciones? El número de permutaciones. ¿Por qué? Porque en cambio las permutaciones, porque en cambio las combinaciones tienen que estar divididas también para factorial de K. Exactamente, exactamente. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿no? Que en general, el número de permutaciones NK es mayor que el número de combinaciones NK. Okay. Mayor o igual, ¿no? Justamente por lo que acabamos de decir, porque el número de combinaciones depende del número de permutaciones y se divide para K factorial. Entonces, tener en cuenta esta curiosidad, ¿ok? Hay más permutaciones que combinaciones en las mismas circunstancias. Y cuando digo las mismas circunstancias, me refiero
a los mismos valores de n y los mismos valores de k. Hasta ahí. No sé si tienen alguna inquietud. No sé si está claro. Me dicen, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Acá tenemos algunos casos especiales de combinaciones, ¿ok? Que es lo siguiente. Nos dice que si yo tengo un conjunto de n elementos, así vamos a interpretar de aquí en adelante esto para poder entender mejor. Si yo tengo un conjunto de n elementos y selecciono ningún elemento, ¿cuántos subconjuntos obtengo? Obtengo un subconjunto, eso es lo que me dice este resultado. ¿Y cuál es ese subconjunto? El conjunto de ningún elemento, o sea, el conjunto vacío. Si yo tengo un conjunto de n elementos y de esos n elementos selecciono todos los elementos, ¿cuántos conjuntos tengo? El mismo conjunto, es decir, un subconjunto. ¿Ok? A eso se refiere estos resultados de acá. Esto de aquí es una curiosidad. Nos dice que combinación n de 1 o n de n menos 1 es igual a n. O combinación en general nk es igual a n menos k. ¿Ok? Esto es una identidad bastante interesante o una igualdad bastante interesante. Esto se puede demostrar fácilmente usando la fórmula de combinaciones, ¿no? Aquí hay dos ejemplos numéricos. La combinación de 11 elementos selecciono 9 es igual a combinación de 11 elementos selecciono 2 elementos. Esta parte quiero que quede claro con lo siguiente, para que tenga sentido esto. Me dice aquí, por ejemplo, que tengo 11 elementos. Bueno, de esos 11 elementos, primero selecciono 9 elementos. Si selecciono 9 elementos, me quedan 2 elementos. Luego lo que hago es seleccionar esos 2 elementos que me faltan, ¿ok? Y ese sería el resultado. Bueno, resulta de que esto de aquí es 1 y esto me da como resultado combinación 11, 9. Ahora, este mismo problema se puede resolver como de 11 elementos selecciono 2 y luego de los 9 elementos restantes selecciono los 9. De nuevo, esto de aquí es igual a 1 y esto es igual a combinación 11 de 2. Resulta de que si uno hace el cálculo, estos dos son iguales. Estas dos expresiones dan exactamente el mismo valor. La razón es por lo que acabo de decir, ¿no? Da lo mismo de 11 elementos seleccionar primero 9 y luego de los 2 restantes seleccionar los 2 que me faltan, o en su defecto de los 11 elementos selecciono primero 2 y de los 9 restantes selecciono los 9 restantes y eso me da combinación 11-2. Estos dos resultados, combinación 11-9 o combinación 11-2, son exactamente o dan exactamente el mismo valor y ese valor es 55 como se indica aquí. ¿Ok? Esto es una curiosidad interesante de combinaciones. No sé si de esto tienen alguna inquietud. Me dicen, por favor. ¿Estamos claros? Sí, dígame. Si puede repetir la última partecita que dijo, no me quedó muy claro. Sí, lo que dije es que aquí hay una identidad curiosa que nos dice que la combinación n de k es igual a la combinación n de n menos k. Poniendo números, por ejemplo, si ponemos a n 11 y a k 9, resulta de que si yo selecciono 9 elementos de un conjunto de 11 elementos, el número de combinaciones es exactamente igual al número de combinaciones cuando yo selecciono de 11 elementos 2 elementos. Hasta ahí está claro esta parte, ¿cierto? Ya. Sí. Lo que quiero decir acá es ¿de dónde sale esta igualdad? Entonces, lo que me está diciendo aquí es que de 11 elementos selecciono 9. Eso significa que en el conjunto restante me quedan 2 elementos. Bueno, lo que hago para seleccionar todos los elementos es esos 2 los termino seleccionando y combinación 2, 2 me da 1. Esto es el resultado combinación 11 de 9.
Por otro lado, lo que digo es, en lugar de seleccionar 9 elementos, de los 11 selecciono 2. Y de los 9 restantes, pues selecciono todos los 9, ¿ok? Esto de nuevo me da combinación 1, o esta combinación me da 1, y me queda de 11 elementos selecciono 2. Estos dos resultados son exactamente el mismo. Ahora, ustedes pueden ver que estos dos resultados son exactamente el mismo si reemplazan, ¿no? Entonces, en la fórmula de combinaciones, esto de aquí sería 11 factorial dividido para 9 factorial y dividido para 2 factorial. Por otro lado, esto de aquí sería 11 factorial dividido para 2 factorial y por 9 factorial. Estos dos valores son exactamente lo mismo. ¿Ok? Esto de aquí, esta parte que puse va a quedar clara en unos ejemplos que vamos a hacer más adelante. Esto es un caso similar, o sea, con distintos valores numéricos, pero igual al anterior. Hagamos unos ejemplos para que esto quede mucho más claro y de hecho con esto podemos repasar este tema de combinaciones. Entonces, en este ejemplo nos dice que tenemos 10 personas de los cuales queremos formar un comité de 4 personas. ¿Ok? Antes dijimos, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, de 10 personas, yo tomo 4 personas y esas personas las voy ordenando de todas 4 factorial maneras diferentes. Pero como nos dice que es un comité, en un comité el orden no interesa, por lo tanto, esto lo divido para el factorial de 4 y este sería el resultado. O esto es lo mismo que decir que de 10 personas seleccione 4 y el orden no interesa. Entonces, yo sé que combinaciones me cuenta subconjuntos, permutaciones me cuenta secuencias. Entonces, como el comité es subconjunto, automáticamente el número de combinaciones ya me dice cuántos comités de 10 personas, de 4 personas hay entre 10 personas. Entonces, ustedes pueden reemplazar estos valores de aquí y estos valores de acá y me dan el mismo resultado. Entonces, esto sería igual a 10 factorial dividido para 6 factorial y esto dividido para 4 factorial. Por lo tanto, y mientras tanto que la combinación 10 de 4 es 10 factorial dividido para 4 factorial dividido para 6 factorial. Bueno, estas dos expresiones son exactamente iguales, así que, de nuevo, yo puedo resolver este problema o por permutaciones o por combinaciones. Claro, es más natural por combinaciones, porque ya no tengo que hacer una división extra, ¿no? Ya sea que automáticamente las combinaciones me dan como resultado subconjuntos donde el orden no es importante. El ejemplo número 2 es bastante completo, así que este le vamos a ir desarrollando con cierto detalle, esperando que quede claro. El ejemplo número 2 nos dice que tenemos un grupo de 2 camellos, 3 cabras y 10 ovejas, y en estas condiciones nos pregunta de cuántas formas se puede seleccionar un comité de 6 animales, siendo la palabra clave aquí comité, es decir, el orden no interesa, con las siguientes condiciones. A. No existe ninguna restricción. Es decir, que en este caso el universo de animales son todos, son 15 animales, y de los 15 animales yo voy a seleccionar un comité de 6. Entonces, en este caso la respuesta es bastante obvia. Y esto no es otra cosa más que de 15 animales seleccione 6. Esto es 5005. Luego nos dice, el caso B, los 2 camellos deben estar incluidos. Ok, entonces en este caso nos pide que ya los 2 camellos estén presentes. Entonces vamos al literal B. Ok, entonces nosotros tenemos el universo de animales
y la solución. Un ejemplo de solución va a ser camello 1, camello 2, ¿ok? Y aquí tengo espacio para 4 animales restantes que me faltan para poner junto a los 2 camellos y formar 6 animales. Como ya están incluidos los 2 camellos, el universo de animales que yo tengo son 3 cabras, voy a poner K, K1, K2 y K3 de cabras, y tengo también ovejas, entonces oveja 1 hasta oveja 10. Ok, entonces tengo en total 13 animales aquí. De los 13 animales tengo que seleccionar 4, y esos 4, el orden en el que se los seleccione no interesa. Por lo tanto, el número de soluciones será de 13 animales, selecciona 4, y esos 4 ponlos en este conjunto para completar los 6 animales que debo completar, con la condición que ya tengo 2, que debo tener en el grupo 2 camellos. Entonces, ¿cómo garantizo de que en el grupo o en el comité hayan 2 camellos? Poniéndolos a los 2 camellos y simplemente dejando espacio para seleccionar 4 animales restantes de entre los 13 animales que sobran. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. De la misma manera, podemos hacer el literal C. Nos dice, los 2 camellos deben estar excluidos. Antes los incluíamos, ahora los excluimos. Entonces, en el ejemplo anterior pusimos el dominio excluyendo a los 2 camellos, ¿no? Entonces, si excluimos a los 2 camellos, la solución nos va a quedar como sigue, ¿no? Animal 1, animal 2, animal 3, animal 4, animal 5, animal 6. Y estos 6 animales van a salir de este universo de 13 animales. ¿Por qué tengo que considerar 13 animales y no 15? Por el hecho de que los 2 camellos deben excluirse. Entonces, el universo no debe contener los 2 camellos para que no se los pueda seleccionar. Y por lo tanto, en este caso, el número de soluciones va a estar dado por de 13 animales. De estos 13 animales, seleccione 6. Los 6 que deben formar parte del grupo. ¿Está claro hasta ahí? Bien. De la misma manera podemos ir resolviendo los literales D, E y F. Entonces, vamos con el literal D. Para no demorarnos mucho, yo voy a poner la solución también en este caso. Dice, debe haber al menos 3 ovejas. ¿Ok? Cuando nos dice debe haber al menos 3 ovejas significa 3 ovejas, 4 ovejas, 5 ovejas o 6 ovejas. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a dividir al universo de animales en 2. Vamos a poner un X1 donde van a estar las ovejas. Y por otro lado, en el conjunto X2, donde van a estar los otros 5 animales. Las 3 cabras, y los 2 camellos. Ok, entonces vamos a decir que van a haber exactamente 3 ovejas. Ok, entonces el número de maneras de 10 ovejas, seleccionar 3 es 3, pero para formar el comité de 6 tengo que seleccionar los 3 animales restantes. Los 3 animales restantes los selecciono de estos 5 animales. Entonces, de estos 5 animales que no son ovejas, selecciono 3. Esto es teniendo exactamente 3 ovejas. Pero puedo tener también 4 ovejas. De los 10 animales selecciono 4 ovejas y de los 5 animales selecciono solamente 2. ¿Ok? O de los 10 animales, decía al menos, ¿no? Sí. De los 10 animales, de los 10 ovejas selecciono 5
y de los 5 animales restantes selecciono 1. ¿Ok? Y de las 10 ovejas selecciono 6 y de los 5 animales restantes selecciono ninguno. Entonces, con esto garantizamos que en el grupo haya al menos 3 ovejas. En este caso es con exactamente 3 ovejas. En este caso es con exactamente 4 ovejas. En este caso es exactamente con 5 ovejas. Y aquí es exactamente con 6 ovejas. ¿Ok? No sé si está claro hasta ahí. Bien. Noten ustedes que en este caso yo tengo que darme cuenta de cómo resolver esta parte porque esta parte ya no es tan trivial, ¿no? Entonces, es clave poder dividir al grupo de animales en estos 2 grupos y en función de eso digo, ok, las ovejas están en un grupo, los otros animales están en otro grupo y para formar un grupo de un comité de 6 animales donde hayan exactamente 3 ovejas, pues de las 10 tomo 3 y los 3 restantes tomo del otro grupo. Acá, de los 10 tomo 4 ovejas y del grupo restante tomo los 2 que me faltan. De los 10 tomo 5, de los 5 restantes tomo 1 y así hasta que tomo exactamente 6 ovejas. El literal E me dice deben haber como máximo 2 ovejas. ¿Cambio? Como máximo 2 ovejas significa, los grupos aquí son exactamente los mismos de antes, ¿no? Es de 10, escojo 0 ovejas. Pero si escojo 0 ovejas, en el otro grupo tengo 5 animales. Entonces, si escojo 0 ovejas, solo tendría un comité de 5 animales. Esa solución no es válida porque en el otro grupo solamente hay 5 animales. Entonces, necesariamente tengo que escoger una oveja y del otro grupo los 5 restantes. O de las 10 ovejas, selecciono 2 y del grupo restante selecciono los 4 que me faltan. Insisto, aquí no aplica la solución de 10, selecciono ninguna oveja, porque en el otro grupo solo tengo 5 animales y recuerden que el comité es de 6 animales. Entonces, la solución para el literal E es esta de aquí. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Y finalmente, nos dice que el camello Joe, la cabra Billy y la oveja Samuel se odian mutuamente, por lo tanto, no deben trabajar en el mismo comité. ¿Cuántos comités compatibles existen? Ok, entonces, en este caso, hay 3 animales problemáticos, F. Entonces, tenemos animales problemáticos, ok, que son 3 animales, animal 1, 2 y 3, digamos. Nos daban los nombres inclusive, pero para no demorarnos, los ponemos así. Y los no problemáticos, que son 12. Entonces ponemos, en este caso, Y1, Y2, y así sucesivamente hasta Y12. Entonces, ¿cómo formo yo un grupo o una solución válida bajo las condiciones que nos dan? Que estos 3 problemáticos no deben trabajar juntos. Entonces, una alternativa de solución es que no haya ningún animal problemático en el comité. Entonces, que de estos 3 animales problemáticos seleccione 0 y de los 12 animales que no son problemáticos seleccione los 6. O que de los 3 animales problemáticos ponga a uno de ellos y de los 12 restantes seleccione 5. Ok, aquí tengo que pensar, ¿puedo también poner la solución de los 3 selecciono 2 y de los 12 selecciono 4? ¿Sí o no? ¿Puedo esa solución o no? Entonces, ahí es donde uno tiene que leer bien lo que me dice. Me dice que estos 3 animales problemáticos se odian mutuamente y por lo tanto no pueden trabajar en el mismo comité. Lo que implica que si hay un animal problemático en el grupo de 6, no hay problema.
porque no tiene con quién de los otros dos restantes pelear. Pero si ya pongo dos de estos animales problemáticos, como se odian mutuamente, estos dos van a generar problema. Por lo tanto, estas dos son las únicas soluciones válidas para este problema y efectivamente aquí está la solución para este problema. Les pido por favor que en este caso ustedes revisen en detalle este ejercicio que hemos hecho, porque es un ejercicio bastante completo que usa el tema de combinaciones y que si ustedes entienden esto detalladamente, pues van a poder resolver cualquier ejercicio de combinaciones. No sé si tienen alguna consulta final, me dicen por favor. ¿No? Bien, con esto terminamos esta clase de combinaciones. Nos queda todavía material pendiente para la siguiente.